Átomos y moléculas. Nuestro universo contiene objetos con límites precisos que percibimos con nuestros sentidos, lo que podemos ver, oler, escuchar, tocar y probar. Todos estos objetos, que pueden ser el viento, los árboles, el agua, los animales e inclusive nosotros mismos, estamos hechos de materia. Todo lo que nos rodea está hecho de materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene un peso. La materia puede existir como sólido, líquido o gas. A estos les llamamos los estados de la materia. Pero en sí, ¿de qué está hecha la materia? En la antigüedad los filósofos pensaban en qué pasaría si un vaso de agua se repartiera a la mitad, y esa mitad a su vez se repartiera en otra mitad, y esa mitad a su vez en otra, y así subsecuentemente. Se preguntaban si llegaría el momento en el que el agua no se pudiera dividir más. A ese pedazo de materia le llamaron el indivisible, que en griego se dice átomo. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia con la que se puede realizar una reacción química. Toda la materia está hecha de átomos, de diferentes tipos de átomos. A cada uno de esos se le conoce como elemento. Esto quiere decir que los elementos son sustancias que por ningún procedimiento pueden separarse o descomponerse en otras sustancias más sencillas. Aristóteles pensaba que la materia estaba constituida de 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Hoy en día sabemos que esto no es así, e inclusive conocemos más de 110 elementos, los cuales están organizados en la tabla periódica de los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y características. Solo alrededor de 15 elementos son los que tienen importancia biológica. A estos elementos se les conoce como bioelementos. Los elementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos representan más del 95% del organismo. Los elementos secundarios son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Estos representan menos del 4% del organismo. Y finalmente tenemos elementos como el hierro, cobre, flúor, el yodo, el silicio y el zinc, que representan menos del 1%, ya que no están presentes en todos los seres vivos. Hoy sabemos que los elementos están compuestos de partículas subatómicas, las cuales son electrones, protones y neutrones. El electrón es el componente más pequeño del átomo, y no se sabe que esté formado por alguna otra partícula más pequeña, por lo que se le conoce como partícula elemental. Tiene carga negativa y puede saltar de átomo en átomo produciendo lo que se conoce como electricidad. El protón es una partícula subatómica estable con carga positiva. Se le conoce como nucleón, ya que conforma el núcleo del átomo. Experimentalmente el protón se puede desintegrar en partículas más pequeñas, las cuales les llamamos quarks. El número de protones en un átomo determina las propiedades químicas del elemento. A este número se le conoce como número atómico. El neutrón también es un nucleón, ya que se encuentra en el núcleo, pero de carga neutra. Se dice que los quarks que lo forman sí tienen carga, pero la suma de estas cargas da 0, y por eso es de carga neutra. Los átomos pueden tener el mismo número de neutrones que de protones o más. A estos átomos con números de protones similares pero con número de neutrones diferentes se le conoce como isótopos. Un isótopo, entre más neutrones tenga, más inestable es. A la suma de neutrones con protones se le conoce como masa atómica. Esto quiere decir que un isótopo con mayor número de neutrones es más pesado que uno de menor. Por ejemplo, en el caso del carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. A este se le conoce como carbono 12. En el caso de su isótopo, el carbono 14, este tiene 6 protones y 8 neutrones. El carbono 14 es más pesado que el carbono 12 y también es muy inestable, descomponiéndose fácilmente emitiendo radiación. Ya que este es muy común y se conoce a qué velocidad se descompone, se puede utilizar para determinar la edad de cualquier material orgánico. Un dato curioso es que todos los átomos tienen mucho espacio vacío. Se ha calculado que la distancia entre un núcleo atómico y su electrón es de alrededor de 53 picómetros. Esto es el equivalente a decir que el núcleo es del tamaño de un grano de elote que se encuentra en medio de una cancha de fútbol y que los electrones son partículas de polvo girando alrededor del estadio. En sí, con el advenimiento de la mecánica cuántica, ahora se sabe que el electrón no gira alrededor del núcleo, sino más bien tiene un comportamiento de una onda alrededor de este. Y cuando se quiere observar, el electrón se comporta como una partícula. Si se trata de observar el electrón en varias ocasiones, tendremos un dibujo como este, donde nos indica que el electrón se puede encontrar en determinado tiempo en algún lado de esta zona. A esto se les llama nube electrónica. La nube electrónica puede variar de átomo en átomo, pero para hacer más entendible estos videos, representaremos a los átomos de esta forma. Los átomos de diferentes elementos se pueden juntar o unir para formar diferentes tipos de compuestos o moléculas. Una molécula puede estar compuesta de 2 o más átomos.
Estos pueden ser del mismo elemento para formar la molécula del elemento como se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, el oxígeno, que generalmente se encuentra como dos átomos de oxígeno unidos. A este se le sigue llamando elemento. Pero cuando son moléculas constituidas de diferentes elementos se le conoce como compuesto. Por ejemplo, la molécula del agua, que son dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. En la naturaleza también existen los iones, que no es otra cosa más que átomos que han ganado o perdido electrones. En teoría, un átomo está constituido de la misma cantidad de protones que de electrones. Cuando este pierde electrones, hay más protones que electrones, por lo que se convierte en un ion de carga positiva. Si por el contrario tiene más electrones que protones, es un ion de carga negativa. Es natural que los iones de carga negativa y positiva se atraigan entre ellos como dos imanes. A esta unión se le conoce como unión iónica. Como ejemplo tenemos el cloruro de sodio, la sal que usamos para sazonar nuestros alimentos. Esta molécula está compuesta de un ion de sodio y un ion de cloro. Otro dato curioso de los átomos es que por alguna razón estos necesitan tener 8 electrones en su nivel más externo para tener estabilidad, todos con excepto del hidrógeno que necesita solo de 2. Los únicos que tienen completos sus niveles más externos son los gases nobles. De ahí en fuera todos los demás elementos buscan completar de alguna forma su nivel externo de energía. La forma de hacer esto es compartiendo electrones con otros átomos. En esta unión no existen cargas, es como si los átomos solo se dieran la mano. A esta unión se le conoce como unión covalente. Por ejemplo el agua, en donde los átomos de hidrógeno comparten su electrón con el átomo de oxígeno, y esta a su vez comparte un electrón con cada hidrógeno para que todos completen su nivel energético. Y así vemos que toda la materia está compuesta de moléculas, y todas las moléculas están compuestas de átomos.